Dios les bendiga. Quiero meterme en el libro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Nos va a dar una idea que es importante en las Escrituras. 57 y el versículo 9. Isaías 57 y el versículo 9. Hay una escritura que mientras tiene un significado fuerte espiritualmente, Isaías 57:9 nos da también un significado simbólico. Dice: y fuiste al rey con un ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Oigan esto, versículo 9. Y fuiste al rey con un ungüento. Esa palabra ungüento es la palabra aceite. Es más, las traducciones diferentes van a decir: mandaste el aceite a este rey. Ahora, cuando dice fuiste al rey, usa la palabra Molec o Moloch. La traducción del rey Santiago dice: le mandaste el aceite a Moloch. Era un dios, una deidad pagana a la cual le sacrificaban a sus hijos al fuego. Los moabitas, hasta cierto punto los amonitas, una parte de Israel, los sirios y gente de esa área adoraban a ese Dios. Jeremías enfrentó terriblemente a ese tipo de práctica religiosa. Aún reyes de Israel como Acab son acusados de haber sacrificado a sus hijos al fuego. Se sacrificaba al primogénito por lo general. Y aquí dice: y fuiste al rey con aceite, fuiste a Moloch con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. O sea, te fuiste en tus creencias y en tu vida hasta el infierno, hasta la profundidad del Seol. O sea, ¿qué tanto caíste en tu depravidad? Nos encontramos con otro pasaje, si vamos rapidillo, a Oseas 12, versículo 1. Oseas 12, 1. El profeta está haciendo referencia a este mismo tema en cuestiones del ungüento y del aceite. Oigan lo que dice: Efraín se apacienta del viento, o sea, anda siguiendo cosas que no tienen ningún valor, y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios. Oigan esto: y el aceite se llevó a Egipto. Y esa palabra aceite es la misma de ungüento. El aceite se lo llevaron a Egipto. Oremos. Te amamos en este momento, Señor, y pedimos por un toque de tu espíritu para que podamos explicar estos pasajes de la manera que solo tú puedes, en el nombre de Jesús. Amén. El aceite se lo llevaron a Egipto. Israel era conocido como una tierra de aceite de oliva preciosa. Ustedes, los que son de México, pueden saber, por ejemplo, que a través del mundo hay ciertas famas de ciertos productos. En todos los países donde he ido hay fama de la comida china. Hay comida china por todos lados. Pero en mi opinión y en mi observación empírica, la segunda comida más popular en el mundo de un país en particular es de México. Si ustedes exportan su comida, son conocidos por su comida. Si vamos a los diferentes países, nos vamos a dar cuenta que cada uno, si les digo los brasileños, van a decir el fútbol. Los argentinos dirían: no, esos somos nosotros. Y comenzamos el pleito.
Y hay ciertas cosas preciosas de unas partes de África, perlas de un cierto lugar marítimo, un tipo de guerra de armas que se hacen famosas en Bulgaria. O sea, cada una de estas regiones, Israel era conocida por su aceite de oliva, su ungüento. Venían caravanas de naciones de muy lejos buscando el aceite de ellos. Cuando la Biblia dice se llevaron o mandaron el aceite a Egipto, estaba diciendo porque en ese tiempo estaban bajo la bota de los asirios. Y lo que querían hacer era librarse de la bota de los asirios, hacer un pacto con los egipcios. Y tomaron lo mejor que ellos tenían, era su aceite, y se lo mandaron a los egipcios. Pero empacado en eso, venía algo más poderoso. Porque el aceite de oliva, a través de toda la Biblia, es una tipología del Espíritu Santo. Es una tipología de la unción del poder de Dios. Es una tipología de tocar algo y santificarlo. Cuando hablamos de aceite, estamos hablando del Espíritu Santo. Es más, si me paro en nuestras iglesias y digo el aceite, la gente automáticamente sabe que me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Esta frase, mandaste tu aceite a Egipto, está diciendo algo más grande que solamente mandó un comercio para allá, hicieron pacto con Egipto. No, está diciendo también que en el pacto que estás haciendo con Egipto, hablando de que Egipto representa al mundo, estás regalando tu unción. Óigalo de nuevo. En la persecución de este pacto con este lugar llamado Egipto, se estaban haciendo a sí mismos una alianza. Una alianza con el lugar de donde Dios los sacó. Una alianza con el lugar que representaba al mundo y todo lo que te ofrece. En su desesperación de librarse de la bota de un enemigo, estaban aliándose y lo que estaban perdiendo era su aceite. En vez de que ese aceite fuera usado acá, en vez de que ese aceite fuera usado para el comercio normal, el aceite se lo estaban mandando a Egipto. Y lo que Dios estaba diciendo en ese pasaje es: entre más relación tienes con Egipto, el mundo, menos unción hay sobre ti. Nuestros púlpitos están llenos de gente intelectual que saben desglosar las raíces etimológicas, el griego y el hebreo, pero es una palabra seca que no cambia ni a las moscas, porque es el Espíritu Santo el que cambia el corazón, no el intelecto. No quiere decir que no podamos aprender de esas cosas y usarlas, pero el corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo si quieres ver la transformación. Pedro había predicado muchos sermones en 3 años que anduvo con Cristo. Pedro había predicado en las calles, en los lugares, porque andando con Cristo tenías que predicar. Pero cuando el Espíritu Santo cayó sobre él, el aceite del Señor cayó sobre él en el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 de los libros de los Hechos, se levantó bajo la unción de Jehová y comenzó a expresar la grandeza de Dios y comenzó a mover y mover y mover y quebrantar todo lo que estaba pasando. De tal manera que 3,000 personas aceptaron a Cristo, 5,000 personas aceptaron a Cristo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro no sanaba ni a las moscas antes de eso. Pero ahora estaba la unción del aceite de Jehová sobre él. Dice la Biblia de esta manera. Lo dice de esta manera. Es el aceite de la unción que cae sobre la cabeza de Aarón, que desciende hasta su barba y luego hasta el borde de sus vestiduras. Es la idea de estar metido en la presencia del Señor de tal manera que el quebrantamiento y el deseo y la búsqueda de Él están empujándonos a un lugar de entender su gracia y de poder ser grandes hombres de Dios. Tú puedes predicar el mismo sermón en 2 diferentes lugares. En un lugar está ungido y en el otro no. Y tú dices, si esas son las mismas palabras, claro,
es que en un lugar estabas concentrado, estabas buscando su rostro, estabas no pecando, estabas encontrándote con el Señor constantemente, y Dios puso su sello, y lo que cayó fue el aceite de la unción de Jehová para transformar en el corazón. En el otro lugar andabas distraído, en el otro lugar venías de pelearte con tu mamá, en el otro lugar habías tenido un gran problema en la calle y venías distraído, te paraste ahí y diste la misma palabra, la gente dijo qué bonito ese sermón, pero no hubo nada en el corazón. Le diste el aceite a Egipto. Estoy preocupado por una generación de jóvenes que viene levantándose, tratando de adquirir el ministerio sin un cometido a la santidad y a la búsqueda del Señor, sin un deseo de estar en su presencia. Quieren estar en la cantina o en el bar el sábado y levantarse ungidos el domingo. Sí puedes predicar y Dios tiene misericordia, lo entiendo. Sí puedes dirigir los cantos y si la gente no te conoce nadie va a saber. Pero lo que sí vas a tener, no vas a tener el aceite, porque el aceite lo mandaste para Egipto. Entendamos esto, varones y mujeres de Dios. Si quieres un toque del Señor, si quieres ser un hombre o una mujer, ser usada por Dios, si quieres impactar a la generación en tu universidad o en tu preparatoria o en la secundaria o en los lugares donde Dios te tenga, tu aceite no puede estar en Egipto. Tu vida no puede estar tan mezclada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No mandes tu aceite a Egipto. No hagas un intercambio de tal manera que en haciendo pacto con el mundo te hagas enemigo. Esa es una escritura. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. El que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Esa es un pasaje del que no te puedes librar. Deja de vivir en dos mundos. La Biblia lo dice de una manera. Josué lo dijo de esta manera. Escogeos ustedes a quién servirá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías lo dijo de otra manera. Dijo, dejen de estar vacilando entre dos mundos. Si Baal es Dios, síganlo a él. Y si Jehová es Dios, síganlo a él. Decídanse y no estén en los dos mundos. El Nuevo Testamento te dice, no se puede servir a dos señores, porque porque amarás a uno y odiarás al otro, o amarás al otro y odiarás al otro. Está diciendo, hablando de riquezas, si estás enamorado de las riquezas, no puedes estar enamorado de Cristo. Si estás enamorado de Cristo, no puedes estar enamorado de las cosas materiales. No que no las tengas, sino que tu corazón no esté en ellas. Ahora hay un punto aún peor, un punto peor, porque en el otro pasaje que leímos dice otra cosa. Dice, mandaron su aceite a Moloch, mandaron su aceite a Molec. Molec no es un rey, es una deidad, es un ídolo detestable. La palabra Molec significa el rey de la vergüenza. El rey de la vergüenza. O sea, todo lo que es vergonzoso hacer, Moloch lo representaba. El ídolo detestable de los amonitas, los moabitas, el ídolo detestable de las naciones circunvecinas. Israel tenía un lugar que se llamaba Tofet, donde sacrificaban a sus hijos a esa deidad, Moloch. El Señor llegó a un punto en el libro de Jeremías de decir, ni siquiera me cruzó por la mente que ibas a hacer eso. El Dios de la vergüenza. La iglesia se está llenando de cosas vergonzosas. Y lo digo como alguien que está dentro de la iglesia, no como alguien que está pontificando desde arriba. Somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos excusas para todo. El drogo es que está enfermo. No, es drogo. El borracho es porque le enseñaron de niño a ser borracho. No, eso sí es cierto. Pero el Cristo de la gloria que yo sirvo te libra de esas cosas. Eres borracho porque quieres ser borracho. Las prostitutas es porque de alguna manera las abusaron de niños. No estoy diciendo que esas cosas no tengan algo real. Claro que tienen algo real. Y esas batallas son reales. Pero el Cristo que servimos viene para transformar corazones. Y si Él no puede transformar el corazón de una prostituta o el corazón de un borracho, entonces no es un evangelio verdadero.
La Biblia dice que debemos de nacer de nuevo. La Biblia dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En vez de crear excusas, cae sobre tu rostro y dile a Él que te ayude y te perdone y te empuje a caminar de otra manera. Los falsos teólogos que levantan cada tontera. Ahora de repente tenemos que pararnos y decir, está un poco confundido, pero mira la sinceridad de su corazón. Espérense. Si un ciego guía a otro ciego, ese ciego de adelante puede irlo guiando sinceramente y los dos se van al hoyo. No es la sinceridad lo que juzga quién eres. Es la capacidad de estar en la presencia del Señor y de decir la verdad. Hay otro tipo de hombre y mujer que está en medio de nosotros, que está tan apegado a cosas. Hay gente que son más políticos que cristianos. Y no estoy diciendo que la política no tenga su lugar. Necesitamos cristianos en medio de la política para que puedan influenciar las leyes de la nación. Pero cuando tienes que comparar política con el cristianismo, tú debes, y algo choca entre la política y el cristianismo, quédate con la Biblia. Porque las cosas que están aquí todas van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la Escritura. El hombre tiene que levantarse y enfrentarse a sí mismo para poder decir, este soy yo. No le des tu aceite al Dios de la vergüenza. No llenes tu vida de cosas vergonzosas. No llenemos nuestras iglesias de cosas vergonzosas. Hay cosas tan tristes. En los Estados Unidos el divorcio en el mundo es 50%. El divorcio en la iglesia es 51%. Hay más divorciados en la iglesia que en el mundo. Y no quiero ir a las particularidades de cada matrimonio. Yo sé que algunos de ustedes batallaron de una manera terrible y no es culpa de ustedes lo que pasó, lo entiendo. Nada más les estoy diciendo, los números nos dicen que hay tanto golpe en nosotros que le estamos dando nuestra unción al Dios de la vergüenza. A doctrinas erradas que agarran de un lado para otro. A cosas que no tienen nada que ver con Dios. Aún algunas son prácticas religiosas. En África había un pastor que supuestamente estaba ungido y su forma de orar por la gente era patearlos. Literalmente se acercaba y los pateaba. Y esa era la unción. Todo el mundo caído. Oh, me pateó el varón de Dios. Yo decía, si me pega una patada a mí, se la regreso. Y nos metemos los dos en el mundo. Porque nos metemos en cada tontera. Tengamos una razón, un espíritu para poder entender. No quiere decir que Dios no lo haya hecho en algún tiempo. Es más, lo leí con Smith Wigglesworth. Una vez un niño tenía un problema que le faltaba unas partes de su cuerpo y Smith Wigglesworth tiró a ese niño como un balón y los brazos o las piernas le salieron. Eso es algo que lo hicieron y lo vieron y fue una cosa preciosa. Eso no quiere decir ve a tirar a todos los niños enfermos en el aire. No hagas doctrina de prácticas que tienen que ver con la experiencia. Si Dios lo quiere hacer, que Él lo haga, que Él te guíe, que Él eso, pero no lo hagas una doctrina, porque no hay ningún pasaje que dice y patareas al niño y de esa manera se va a convertir o va a sanar. Vi a otro, porque en los mismos lugares en África, que era el chicle santo. Oraban por los chicles y le comenzaban a dar a la gente y que ese era. Y yo digo, ok, Santo Dios, danos sabiduría, Jehová, le estamos dando la unción a lo que da vergüenza. El rey de la vergüenza. Que Dios nos ayude a tener sabiduría para ser gente racional. No quiere decir que Dios no haga cosas sobrenaturales, pero las cosas que Él hace no son para confusión, no son para destrucción, no son para promoción de un personaje, porque por lo general, junto con esas prácticas vienen las ofrendas y las cosas y el ponerle lucha y culpa a la gente y todas estas cosas que no vienen en las Escrituras. Molec, el dios de la vergüenza,
El rey de la vergüenza. La palabra significa, es un compuesto de esto. Dios o rey, vergüenza. Dios vergüenza. Que Dios nos ayude a estar firmes y que no demos nuestra unción al mundo y no le demos nuestra unción a las cosas que dan vergüenza delante de Dios. Sabiduría, Jehová, sabiduría, danos sabiduría. Voy a cerrar diciéndoles algo. Yo soy de Nicaragua y tengo un amor especial por mi pueblo. Les digo a los nicaragüenses, nadie nos conoce. He estado en un montón de lugares en el mundo y les digo Nicaragua, nunca nos digo quiénes son. Les digo, soy de Centroamérica, es un país de Centroamérica. Ah, el centro de los Estados Unidos. No, es otro país por allá. Ok, correcto. No los había vivido mencionado, pero me acuerdo haber estado en el Medio Oriente y estaba yo sentado y aquí estaba la televisión y estaba un programa en inglés que estaba hablando de estos lugares y oí la palabra Nicaragua y me paré y dije, mi tierra, y me fui a ver, ok, ¿qué? Y había un montón de gente en las calles caminando y yo estaba como, ok, qué bueno, qué bonito. Y es que había profetizado un hombre de California que Cristo iba a venir en ese día en particular. Y había un montón de gente corriendo de arriba para abajo tratando de encontrar una forma, no sé, de subir a los montes, de alguna cosa. Y dije, santo Dios, el día ni la hora, nadie lo sabe. ¿Qué más claro queremos que esa escritura? Ese hombre había dicho a las 9 de la mañana, en tal día específico, ya se murió. Y ya lo dijo como 3 veces y se murió y no pasó. Lo que le estoy diciendo es, tengamos nosotros la forma de no que nuestra unción y nuestro aceite no vaya acerca de las cosas que dan vergüenza. Lo más vergonzoso de ellos es que sacrificaban a sus hijos en los brazos de Moloch. Que lo hacían de esta manera, era hueco. Ese Dios, un ídolo muy grande. Lo llenaban de fuego hasta que estaba el rojo vivo. Y tocaban tambores y música lo más fuerte que pudieran para apagar los gritos del niño. Agarraban al bebito que acababa de nacer como una forma de decir, para que bendiga este Dios al resto de mis hijos. Y lo ponían en la mano de un ídolo que estaba en rojo vivo. Y los gritos del bebé mientras estaba vivo quemándose eran apagados por los tambores y la música de ellos. Ese es el Dios, el rey de la vergüenza. Y es a él, dice esa escritura, que le estaban entregando su aceite. Prácticas religiosas extrañas, ideas que no tienen nada que ver con Dios, mundanalidad dentro del pueblo, aceptación de cosas que no tienen nada que ver que estar en una iglesia, pero aceptadas como algo que debe de estar bien. Las cosas que estamos viviendo le están robando la unción al pueblo, le están robando la unción al predicador, le están robando la unción a los músicos y a los que dirigen los cantos, le están robando la unción a los diáconos, a los grupos de jóvenes. Nos volvemos clubes y cosas que no tienen nada que ver con Dios. Cuando el Espíritu está en medio, no estoy hablando de sudor y grito, porque hay un montón de gente que es sudor y grito y no están ungidos de todas maneras. Estoy hablando del poder del Señor en una familia para transformar, el poder del Señor en Pedro para que la gente acepte a Cristo, el poder del Señor en medio de un lugar para que haya convicción de pecado, el poder del Señor para enseñarnos la revelación de la Biblia. Eso es la forma en la que una iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar lleno. No mandando su aceite a Egipto, el mundo, que el mundo te robe la unción, y no mandando su aceite a Molec, el Dios de la vergüenza, el rey de la vergüenza. Que Dios nos ayude a alejarnos de esas cosas y nos mantenga parados en su presencia. Dios les bendiga.